Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las curvas de calentamiento y las curvas de enfriamiento. Nuestro grupo está conformado por Digamos que calentamos una sustancia, sea agua o hierro. Entonces esta temperatura incrementa si suministramos calor constante a un material aislante. Esta gráfica de temperatura va con respecto a tiempo, o sea que es gráfica de temperatura a tiempo. Entonces obtenemos una curva de calentamiento. Entonces las curvas de calentamiento revelan un par de cosas interesantes sobre los cambios de fase. Estas fases obviamente son de algún material que puede estar en sus diferentes estados, como son sólido, líquido o gaseoso. Entonces otro punto que tenemos que mirar en estas curvas de calentamiento sería el punto de fusión y ebullición. Entonces, al calentar un material a una tasa constante, su temperatura se incrementará constantemente hasta que alcance su punto de fundición. Esto se hace generalmente como con el hierro y materiales que sean como en estado más que todo sólido. Entonces, en el cual la temperatura cesará de levantarse hasta que todo el sólido se funda. Entonces como este mismo proceso sucede con el proceso de ebullición de un líquido, un ejemplo el agua. Entonces empieza el agua, le suministramos calor, entonces esta empieza a subir su temperatura constantemente. Entonces al subir esta hasta que llega hasta cierto punto, que es el punto el que nosotros vamos a llamar punto de ebullición, que es donde se empieza a evaporar el agua y a pasar de su estado líquido al estado gaseoso. Bueno, la absorción de calor. Tanto la ebullición como la evaporación son procesos que absorben calor. Es la causa del sudor. Por ejemplo, el agua en tu piel, el agua en nuestra piel absorbe el calor hasta que se evapora. Eso también aplica porque la temperatura no cambia una vez que se alcanza la fundición, hasta que todo el líquido o el sólido se ha fundido o evaporado. La cantidad de energía calórica que se necesita para fundir un molde o una sustancia se denomina su calor de fusión. Bueno, en este punto que nuestro cuerpo absorbe el calor, pero no se, él sigue almacenado hasta que llegue a su punto de ebullición, o sea, hasta el punto de evaporación. Bueno, la capacidad calórica. Entre los cambios de fase, la pendiente de la línea de una curva de calentamiento se denomina su capacidad calórica. La capacidad calórica es solo la cantidad de calor que se necesita para incrementar la temperatura de un material en 1 grado Celsius. La capacidad calórica depende de la cantidad de materia que tengas. Un océano tiene tiene mayor cantidad, entonces por lo tanto tiene mayor capacidad calórica. Bueno, en eso nos da a entender que la capacidad calórica es solo la cantidad que se necesita para incrementar la temperatura de un cuerpo u un objeto. Calores específicos. Los calores específicos se parecen a la capacidad calorífica, excepto que miden la cantidad de calor que necesita para incrementar la temperatura de un mol o un gramo de un material de un grado Celsius. La caloría es una unidad basada en el calor en el calor específico. Una caloría es la cantidad de energía calorífica que se necesita para incrementar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado de Celsius. Los materiales con frecuencia tienen distintos calores específicos en la fase líquida, sólida o gas. El agua, por ejemplo, tiene un mayor calor específico en fase líquida que en la fase del gas. Esta tiende a calentar también. Tiende a calentar también, pero más explosivamente. Sobre el rango de temperatura que encontramos habitualmente, sin embargo, los específicos tienden a ser generalmente considerados como constantes.
La curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento es, digamos que es una gráfica de dos polos, ¿sí? O que digamos el eje Y y el eje X. En el eje Y se ubica, digamos, como la temperatura que tiene dicho sólido o dicha sustancia, digamos, como en el ambiente. Y la X es en el tiempo. Principalmente la gráfica de enfriamiento comienza de la parte, digamos, donde la sustancia tiene su mayor energía calórica cuando comienza a descender en el ambiente, digamos, dicho que se coloque. Esto puede variar dado, digamos, a su proporción, a la presión, digamos, en que se encuentre el sólido o la sustancia, y también puede variar, digamos, al volumen que tenga la sustancia, porque coloquemos a pensar, digamos que es una sustancia donde hay poca agua, por decirlo así, donde hay poca agua, obvio que se va, digamos, como a volver sólido o hielo más ligero que donde hay harta sustancia, donde hay más agua. Y principalmente, digamos, no es uniforme. ¿Cómo que no es uniforme? Digamos que no va a estar siempre, digamos, que así derecho, sino que va a variar, porque digamos que algunas veces las temperaturas, digamos, como para equilibrarse en el ambiente, porque acuérdense que cuando hay una sustancia con mayor temperatura, siempre, digamos, como transfiere su temperatura a una proporción de menor temperatura. Entonces, que lo que sucedía es, digamos, que cuando, digamos, que de pronto se encuentre en el punto en que la sustancia y el medio en el que se está, digamos, como haciendo presión para que la sustancia o el líquido se vuelva sólido, entonces digamos que va a haber como un equilibrio y luego, digamos, como a seguirle ejerciendo más, digamos, temperatura menos grados ceros, entonces digamos que va a seguir, digamos, su forma uniforme. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre qué es el calor. El calor es una forma de energía y se manifiesta en el intercambio de, pues, de temperatura de los cuerpos. Las unidades para medir el calor pueden ser el joule o también se puede utilizar las calorías. Calor específico a una sustancia. Cuando se le aplica calor a una sustancia, lo que sucede en realidad es que sus partículas empiezan a mover y a colisionar entre ellas. Es decir, que existe una energía cinética. Este movimiento y choque de partículas es lo que conocemos como temperatura. Es decir, que entre más velocidad tengan estas, la temperatura de ese cuerpo va a ser mayor. La cantidad de calorías, la cantidad de calor que se requiere para, pues la cantidad de calor que requiere para cambiar de temperatura a una sustancia es directamente proporcional a la masa y al cambio de temperatura. Es decir, cierto que si queremos aumentar de temperatura un cuerpo, va a ser más complicado aumentarla en uno que posee más masa o uno que sea inferior, aunque también eso se ha afectado en las propiedades que tenga dicha sustancia, es decir, su resistencia al cambio de temperatura. Entonces, el calor específico sería en sí la energía que requiere un cuerpo para aumentar su temperatura. Calor latente. El calor latente es la cantidad, bueno, el calor requerido para cambiar de fase una sustancia, es decir, para que se evapore o se fusione. Esa energía requerida es lo que se conoce como calor latente. La ley del enfriamiento de Newton establece que la temperatura de un cuerpo es proporcional al medio en el que se encuentre. Como un buen ejemplo es el agua. Cuando usted la mete a un congelador que está mucho más frío que ella se congela. La ley de Newton se usa hoy en día para medir las tasas de temperatura y eso también lo utilizan los meteorólogos para saber cuándo va a llover y cuándo no. Bueno, como nosotros tocó
Como de calentamiento, pues queremos como hacer una gráfica para que quede más claro aún el concepto. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos una gráfica de calor versus calor versus temperatura. Bueno, entonces en el eje X observamos que tenemos el calor. El calor es la temperatura, bueno, la energía que le estamos añadiendo a la sustancia, que en este caso, como podemos observar, es agua, H2O. En la parte superior es la temperatura, que ya es como decir la energía cinética que tiene la partícula a la que le está añadiendo energía. Entonces, como observamos, en un comienzo empezamos con una energía calórica de 0. A medida que va aumentando esta, va aumentando la temperatura, porque se va transfiriendo la temperatura, entonces se van equilibrando, ¿cierto? Con la fuente y la que recibe se van equilibrando las temperaturas. Llega un punto que es de cambio de fase, que en ese caso sería que la añadimos, pero como está por debajo de los 0 grados, va a mantener su estado sólido. En el punto en que llega exactamente a los 0 grados pues, de temperatura, hay un intercambio de fase, un cambio, y este es el de fusión, es decir, que de estar sólido pasa a líquido. Continuando, pues hay una cosa particular ahí que se ve, es que cuando hay un cambio de fase, en sí la temperatura va a mantener constante, es decir, que por más calor que le añadamos a la sustancia, mientras que esté en transición, esta se va a mantener plana, es decir, la temperatura va a ser igual. Entonces ya vemos que el orden seguimos aumentando, y a medida que va aumentando va aumentando la temperatura del cuerpo, hasta que llega a los 100 grados. Este es otro punto de transición, en el que las moléculas se separan tanto que se convierten en un gas. Ahí, como podemos observar, sucede igual el mismo proceso que el que está abajo, que es que la temperatura se mantiene constante por más que aumentemos el calor. Bueno, listo, o sea que esa ya sería la explicación de la gráfica de calentamiento.